noticia video. Y ahora sí, empezamos todos. Muchas gracias a todos por los que se pudieron conectar. Ahorita llevamos 68 participantes. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Les damos la cordial bienvenida a este Open Mic de WeTweet Energy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre electricidad y principalmente sobre el acuerdo del SENACE que salió el viernes pasado, del cual todo el mundo nos enteramos. Pero sin antes quisiera darle la bienvenida a todos los panelistas que vamos a tener el día de hoy. Y empezamos por las mujeres. Tenemos a Montse Ramiro, tenemos también a Andrea Marín, al buen Víctor Ramírez, a Paul Sánchez, Santiago Arroyo y su servidor, Eliel Guerra. Y antes de empezar tal cual esta discusión, esta plática, y los invitamos de verdad a utilizar el chat, háganos las preguntas que ustedes quieran, esos cuestionamientos tan grandes que les cuestiona sobre esta industria muy compleja. Entonces, los invitamos a utilizar el chat para que nos pongan todas sus preguntas. Esta sesión está siendo grabada, la cual va a estar después disponible en nuestros canales de YouTube para que no se preocupen para ello. Y bueno, como ustedes bien saben, ya para comenzar y dar el inicio formalmente, salió el famosísimo acuerdo del SENACE, el cual claramente y expresamente limita la generación de energía solar y eólica. También de este modo para completamente en seco las centrales solares y eólicas que tenían que entrar en operación o las que estaban en pruebas operativas. Y pues a todo este asunto, las preguntas centrales y la que todo el mundo nos ha estado haciendo en redes sociales es ¿qué tanto nos afecta como país? ¿Qué tanta inversión vamos a perder en los siguientes años? ¿Realmente tienen un punto legal para hacer el acuerdo? Otra de las interrogantes que hemos estado encontrando es ¿se vale que la CFE esté haciendo esto? ¿Se vale que estén jugando de esta forma en el mercado, que estén teniendo estas afectaciones económicas para los privados? Con una reflexión, parece que semana tras semana que pasa aquí en México, cada semana tenemos algo nuevo que hablar. La semana pasada fue de gasolina, esta semana va a ser de electricidad. Entonces, ahora que nos tenemos que preparar como mexicanos, ¿qué nos viene en el futuro para este sector energético? Entonces, ahora empezando con las mujeres, Montse, platícanos un poco cuáles son tus impresiones sobre este acuerdo. Ahora sí que somos todo oídos. Hola, gracias por invitarme. Ahora le pongo voz a las caras del Twitter. Bueno, creo que no hay muchas cosas que decir si no son... Esto es totalmente un acto que no se puede entender en sí mismo. Y creo que hay toda una intencionalidad que leer muy bien y ser muy cautos a la hora de dimensionar el problema. A mí me parece que esto es una pieza más dentro de algo que nos han venido anunciando en términos de política pública el gobierno, y es no les gusta la participación de los privados en el sector energético, y más que ser un medio para lograr algo, el tratar de limitar la participación de los privados en el sector de energía en general parece ser un fin. Y creo que ahí es donde tenemos que ser muy cautos, porque sin duda la política pública tiene que tener claros sus objetivos y perseguirlos, pero como un fin en sí mismo a mí me preocupa porque no veo cuáles son los beneficios para nadie. Y por eso hace rato, si nos escuchaban, ¿no?, como el de todos ponen o todos pierden. Creo que el sentido del acuerdo se puede entender un poco más, porque además es un documento un poco técnicamente pobre, está mal justificado,
se unen cosas que son totalmente disímbolas. El COVID con despachar renovables es realmente una cosa que no se justifica porque pues la gente no va a conectarlo manualmente, ¿no? O sea, digamos, no hay ninguna justificación en términos de salud pública para evitar la integración de renovables. Y además hacerlo tan puntualmente, ni siquiera es tecnologías de un tipo, sino es solar e eólica. Entonces, en ese sentido, el acuerdo me parece que es muy pobre, pero lo que es terrible es el anexo técnico. Yo no soy ingeniero y aún así el anexo técnico no pasa la prueba de la risa. Entonces, están uniendo conceptos que no son sólidos, no solo no son precisos, no son ciertos. Entonces, en ese sentido, creo que debemos leerlo como un paso más para lograr el objetivo de limitar a las energías renovables por una parte que es terrible en sí mismo y a limitar a la participación de los privados. Esto en el marco de todo lo que ya nos dijeron en términos del pliego petitorio. Y lo que es realmente grave es que esto puede ser el principio de la destrucción del despacho por mérito. Y eso no solo le hace mal a las renovables en este caso, sino que le hace mal a todos y al que más mal le hace es al consumidor y en segundo plano a CFE mismo, ¿no? Porque CFE compra electricidad. Y esto hace que todo sea, que no haya señal de precio, que no haya señal de eficiencia y que el costo no importe, y que el costo de generación no importe. Y eso no es factible, eso no es sostenible y eso, además de todas las implicaciones de salud pública en términos de ambiental, esto es gravísimo porque elimina toda señal para poder tener un costo de generación bajo en pos de los consumidores y una planta de generación eficiente, que es también un objetivo per se. Pero bueno, ahí lo dejo. Yo la verdad es que no le encuentro más que eso. Muchísimas gracias, Montse. Para seguir con esta dinámica, Andrea, ¿algunas impresiones que tengas sobre el mismo acuerdo? Sí, pues un poco en línea con Montse. La verdad es que está de risa el acuerdo. El acuerdo, como dice Montse, es súper pobre técnicamente. Básicamente son 2 páginas de enlistar todas las fallas que ha tenido el sistema. Necesariamente está ligado con el tema de las energías intermitentes, de la solar y de la eólica primordialmente, sino que está ligado a que no existe un plan de infraestructura energética, que se ha pospuesto, que nadie lo ha volteado a ver, que no se ha invertido en la red de transmisión y distribución desde hace muchísimos años, ¿no? Que la iniciativa privada, los proyectos eólicos a través de la AMDE levantaron la mano y dijeron, oigan, abran a la inversión privada la red de transmisión. Creo que está en el interés de todo el sector, no necesariamente solo del Estado, ¿no? Pero es uno de esos sectores. Entendemos que es de utilidad pública, se entiende claramente que es un servicio público, así funciona en la mayoría de países, pero creo que también deja ver la clara deficiencia de red que tenemos, y que esto se ha convertido en un problema para todos aquellos que quieren hacer proyectos y les piden inversiones adicionales, porque claramente tenemos una red con cuellos de botella y no podemos trasladar esa energía a las zonas o a las regiones de mayor demanda. Entonces, bueno, creo que esa parte de leer toda la página de las fallas técnicas, más que ser una justificación, creo que es como están haciendo la chamba mal, ¿no? Creo que por parte del SENACE a ellos les toca proponer un plan técnico, proponer un plan de cómo se amplía y cómo se moderniza la red, y pues no han dicho nada. Entonces creo que ahí, pues no sé, pudieran, en vez de enemistarse con el sector privado, encontrar un aliado, encontrar dinero, sobre todo en estos momentos en los que el país, bueno, el mundo atraviesa una crisis y el sector eléctrico mexicano está en un auge de inversión, ¿no? Había estado en un auge de inversión desde 2010 hasta 2019, se ha invertido muchísimo dinero en el país. Yo en lo personal considero que este es un sector en el que se podría seguir invirtiendo a pesar de la clara crisis financiera en la que y pues nada, el gobierno prefiere tener
actitudes en contra en vez de encontrar un claro aliado. Creo que hay tres consecuencias o tres temas que me preocupan. O sea, si la primera impresión de leer el acuerdo, como que me saltaron tres cosas a la cabeza. El primero es el tema de los inversionistas, ¿no? El tema de seguir creando incertidumbre en el país de los inversionistas. De seguir, o sea, tenemos ya una calificación crediticia más baja, no se respeta la institucionalidad. Entonces creo que esto va en línea con esa falta de institucionalidad y con esta falta de respeto por las reglas y por el marco regulatorio, que la verdad crea pues un ambiente bastante poco alentador para los inversionistas y que creo que nos afecta como país, no solamente como sector, sino como país. La segunda impresión así es pues medio ambiente y cambio climático. Creo que todos nos damos cuenta los impactos medioambientales que estamos teniendo, ¿no?, en el mundo, y México va tarde a sus metas plasmadas en la Ley de Transición Energética, ¿no? Entonces, pues es como poner más freno de mano a que realmente cumplamos con los acuerdos de París, a que cumplamos con nuestras metas de participación de renovables, lo cual es bastante triste cuando todos los países empresas, etcétera, están queriéndose mover allá. Creo que en el caso de México es lo que se ha logrado en renovables a pesar del gobierno, lo cual es bastante triste, ¿no? Bastante triste que empresas privadas tengan mayor responsabilidad y estén haciendo proyectos solares, estén haciendo proyectos eólicos, estén invirtiendo con tal de tener metas de sustentabilidad. Creo que lo que ha crecido en el último año al menos es a pesar del gobierno, lo cual nos deja mucho que desear. Y la tercera, un poco también en línea con lo que decía Monse, es el tema del precio, ¿no? Es el tema de que no exista un despacho económico y que se haga un despacho por tecnología. Creo que en vez de garantizar que CFE está comprando o que la electricidad a los usuarios finales va a llegar a un mejor precio, ¿no?, al mejor precio disponible, creo que nos estamos metiendo la soga al cuello y estamos comprando caro para vender caro. Y no sé si CFE realmente vaya a trasladar esos precios al usuario final o realmente quieran seguir absorbiendo todas esas pérdidas. Creo que como empresa productiva del Estado tampoco aguanta ya más. Entonces, cualquiera de las dos es un escenario bastante funesto. Y bueno, creo que son hasta ahorita. Muchísimas gracias, Andrea. Y a lo mejor para darles la palabra a la siguiente persona, y acabas de mencionar algo muy, muy interesante, que al final y al cabo es el tema del precio de la electricidad. Y, Paul, me gustaría que abundaras un poquito más sobre y te hago la siguiente pregunta, que nos puedes compartir un poco también sobre tus perspectivas del acuerdo, pero al final, ¿esto va a impactar al consumidor final? Al final, nos tendríamos que enfocar en salvar a Pemex, en salvar al consumidor final, en salvar a las empresas privadas. ¿En qué nos deberíamos enfocar en este tiempo de crisis? No, sí, sin duda, mira, antes que nada creo que se ha definido muy claramente por Andrea y por Monse de qué se trata este acuerdo y qué es lo que está haciendo. ¿Nos va a costar más a los consumidores? Claro, nos va a costar más directamente e indirectamente, y ahorita voy a entrar a esos detalles. ¿Por qué? Porque si bien podría decirnos cualquier lógica, estamos pagando energía subsidiada, digamos, para los residenciales en particular, terminamos pagando más en nuestros impuestos. El año pasado se le aprobó a CFE 50,000 millones de pesos en subsidios, y este año gastó más de 75,000 millones le transfirieron realmente más de 75,000 millones de dólares de pesos el año pasado, lo cual te habla de que realmente no tiene un fin. Entonces, parece que tenemos energía barata, pero realmente estamos pagando más. Es decir, la energía barata me cuesta mantener a CFE en el largo plazo y realmente no tiene fin. ¿Por qué? Porque incluso la idea de tener una tarifa que se va actualizando con la inflación en el largo plazo, lo que te va a decir es que tendrás alguna certeza hacia dónde va, pero nunca vas a tenerla relacionada a los precios reales. Ya bien mencionaba Andrea que ahorita tendríamos que tener precios más baratos de la energía. ¿Por qué? Porque al haber poca demanda y al haber muy poca gente, o más bien algunas plantas que se despachan por mérito, pues dejas afuera muchas plantas que por costo no deberían estar saliendo. Y ese es el meollo del asunto, es decir,
Y aquí esta es una de las teorías que he empezado a pensar últimamente. El tema creo que es lo delicado del estado financiero que tiene CFE. Sí, la semana pasada fue Pemex, ahorita vamos a pensar un poquito en CFE. La visión de CFE es: yo necesito 5 pesos al mes, y si no recupero 5 pesos al mes, entonces tengo un problema. Tengo un problema de finanzas porque no le puedo pagar a mis empleados, no le puedo pagar a mis proveedores. Quizá, aunque no gaste tanto en generación, en combustibles, de todas maneras mis costos fijos son tan altos que yo necesito tener 5 pesos. ¿Qué pasa? Cuando salen tantas renovables, pues en el largo plazo se deja de despachar a CFE, o CFE no está, digamos, despachando en la medida que quisiera, entran menos ingresos al vender menos kilowatts o megawatts hora, como lo quieran ver. El costo operativo, el costo fijo se empieza a comer, digamos, la utilidad de CFE. Entonces pareciera que tenemos una crisis en cierne también ahí, porque no importa la deuda, no importan los activos, no importa la ganancia, importa el flujo. Es un poquito como decía el presidente hace unos días: no puedo dejar de cobrarles los impuestos a las empresas porque me generas un problema. Es lo mismo en este caso, me generas un problema si me dejas de pagar la cantidad de megawatts hora que yo estoy necesitando para mantener mi flujo de efectivo en el largo plazo. Entonces, si bien como usuarios domésticos podríamos decir, pues pagamos poquito, salvo aquellos que estén en DAC, realmente estamos pagando más que nuestros impuestos porque tenemos que regresar a la CFE. Este año programaron 75,000 millones en subsidios. Quién sabe cuánto va a terminar. Pudiera aumentar o pudiera ser insuficiente incluso, lo cual nos llevaría a pérdidas. Entonces, esto es bien interesante porque como consumidores deberíamos estar pensando en cuáles son las señales de precio. Es decir, cómo se ve yo esté consumiendo energía en este momento que debería ser barata, y a lo mejor, o es más, y ahora que estoy más tiempo en mi casa, cuál es el costo realmente de tener prendido Netflix todo el día y tener prendido la computadora todo el día y el internet todo el día. Es decir, empezaríamos a tener señales de precios reales. Realmente ahorita el consumidor energético, principalmente el eléctrico, no tiene estas características porque no conocemos realmente los costos y nuestros consumos. Muy pocas personas, hay poquitos detalles que te hacen pensar. El refrigerador promedio muchas veces en alguna casa es de 8 años. Si compraras uno ahorita en el corto plazo, podrías ahorrarte lo que gastas en electricidad en 2 o 3 años. Entonces, cosas como eso te hacen reflexionar sobre realmente la educación de consumo energético que tenemos, y pues que finalmente parece que no le pagamos a CFE mucho, pero terminamos pagándole gran parte de nuestros impuestos que terminan yéndose para allá para mantener las finanzas sanas de la empresa. Entonces, eso yo lo dejaría hasta ahí para que se metan a detalles más técnicos. Y Vic, el hombre que lo explica todo y que lo sabe explicar para a todo tipo de audiencias, platícanos. Ahora sí, ¿cómo lo verán aquellos no iniciados, como tú bien los mencionas en Twitter, aquellos no iniciados en energías renovables? ¿Tú cómo ves todo esto? Quiero, antes de qué otra cosa, intentar entender qué es lo que está pasando por la cabeza de la gente que está haciendo estas cosas. Y es algo que escribí hace tiempo y después de consultarlo con la almohada y con 3 o 4 amigos decidí no publicarlo, pero quería hablar de un gobierno de mitos. Es normal, los políticos suelen inventar su narrativa, inventar una historia, y alrededor de esa historia buscan votos. Entonces te dicen, voy a crecer al 4%, y aunque saben que no lo van a hacer, te lo están prometiendo. Pero durante todo el tiempo de una campaña estás prometiendo y creando esa narrativa. El gobierno un gobierno serio debería de tomar la narrativa, guardarla en un cajón y dedicarse a gobernar con lo que realmente existe. Lo que estoy viendo es un gobierno que agarró esa narrativa y la puso en las bases de su gobierno, y una narrativa que es mentirosa. Y un ejemplo de la mentira es lo que dijo hoy el presidente: está comprando CFE energía y le sale más caro, entonces CFE tiene que generar más energía para tener energía más barata y entonces no tener que subir la tarifa. Esa es una mentira brutal, todos los que estamos en el sector lo sabemos, pero es una de las narrativas que creó el presidente dentro de su campaña y que la sigue usando. Entonces, y eso te explica otras cosas. Por ejemplo, el gobierno anterior cometió un error en no hacer
no meterle en serio la transmisión y solamente dejar un par de procesos ahí en licitación que este gobierno renunció. Cuando platicas con la gente de CENER, del actual, dices, oye, ¿por qué no vas a invertir en transmisión? Y dices, termina beneficiando al privado. Porque los grandes constructores de parques solares o eólicos, mejor dicho, hablan ellos de eólicos cuando hablan de transmisión, es que son privados y no los vamos a beneficiar, cuando en realidad el beneficiario es el usuario final de la red, ¿no? Ya hablando un poco más del acuerdo, a mí que me parece está mal hecho, como todo lo que ha hecho esta CENER. Cuando yo lo empecé a leer dije, esto no se escribió en el SENACE, es como cuando vimos los megawatts con G, y fue lo mismo, dije, esto no se escribió en el SENACE, la gente de SENACE no pudo haber escrito eso, y ayer me dio la razón Rocío Nale. Pero además eso te habla de un desprecio por la ley, porque están tergiversando facultades de Comisión Reguladora de Energía, SENACE, Secretaría de Energía, y lo hacen además con una facilidad y con un desprecio, insisto, por la ley que sorprende, ¿no? Hoy prácticamente dijeron, pues si teníamos que bajar dejamos a privados para mantener el 54-46. En otras palabras, dijeron, vamos a tomar medidas indebidamente discriminatorias, lo cual es obviamente contrario a la ley, ¿no? Y pues, hay contradicciones, hay mentiras, lo que les decía, no van a bajar la tarifa eléctrica con los generadores de CFE, todos lo sabemos. Y hay algo aquí muy importante, todos los que pagamos una factura eléctrica de CFE sabemos que viene una parte de transmisión ahí y no se ha invertido un peso. Yo quisiera saber, y a lo mejor ahí Paul me puede dar luz, si ese ingreso que se está teniendo por transmisión en la factura lo están llevando como parte del subsidio para mantener la operación, por ejemplo, de las termos de CFE, ¿no? Y con eso creo que me queda mi primera participación, si no me puedo tardar aquí una hora. Listo. Ya que tocó un tema muy importante, Víctor, que es la parte de la legalidad, me gustaría darle la palabra a Santiago, porque él fue de los primeros que hizo los hilos sobre explicar esta situación desde el punto legal, que es muy importante. Vemos que la CREF está saltando, la SENACE está saltando ciertas atribuciones que no le quedan. La secretaria está haciendo cosas que tampoco son dentro de sus atribuciones. Y vemos al presidente claramente que está limitando participación privada. Entonces, ahora sí, Santiago, cuéntanos un poquito más tus impresiones dentro del aspecto legal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí acompañándolos y estar entre todos estas grandes personalidades del sector. Pues bueno, yo como lo he sostenido, a este gobierno, y voy a empezar por ahí, a este gobierno energética, o sea, de plano, le fascina la reforma energética, porque finalmente no tienen que mover una sola coma de toda la estructura del cuerpo normativo y legal en el sector energético para poder ahora sí que de alguna manera beneficiar a las empresas productivas del Estado, que básicamente por ideología eso es lo que ahorita están esgrimiendo por parte del gobierno federal, un rescate o asumirse rescatistas del sector. Entonces, partiendo de esa base, estamos viendo que este documento es prácticamente como el Estado, ¿sí? Siendo utilizado de una forma gandalla, porque no hay otra manera de decirlo, es una forma gandalla de manejar o de ejecutar las acciones de regulación de un sector. En este caso estamos hablando del control de la transmisión eléctrica. En este sentido, voy a la otra parte, voy a dividirlo en dos partes. Uno, ¿por qué se critica tanto este documento? Y vaya, me voy a ir un poquito más hacia qué efectos va a tener, o más o menos como una proyección de qué es lo que puede suceder con este documento. De manera inicial, sí, efectivamente, vemos que por parte de SENACE se brinca a la Comisión Reguladora de Energía, se toma atribuciones que la propia ley de la industria eléctrica establece en el artículo 132, que finalmente en estas condiciones, por así decirlo, de emergencia o de una situación de donde no se pueda tener, digamos, la seguridad o la integridad
del Sistema Eléctrico Nacional, pues bueno, en este caso, pues la CENACE tiene que realizar una serie de estudios técnicos, y ahí es donde me remito a lo que estaban comentando de esa carencia de motivación, y yo también lo refería. Están tratando de respaldar esa parte de alguna manera muy extraña. El CENACE, bueno, ya estamos, y ahorita voy a hablar de lo que tendría que haber hecho el CENACE en su momento, ¿sí? Identifica alguna clase de ¿cómo se llama?, de problemas en el sistema, hace sus estudios técnicos, y estos estudios técnicos elabora un documento que se lo tiene que pasar a la Comisión Reguladora de Energía para que la CRE sea básicamente quien determine, con base en una opinión técnica, emita una autorización sobre las acciones que se tengan que llevar a cabo dependiendo del escenario técnico que señale del propio CENACE. Y ya ahí en ese momento el CENACE emite los acuerdos que ya de rebote con las opiniones técnicas de la comisión, ya de rebote el CENACE pues va a ejecutar las acciones y emitirlos que tengan lugar respecto del caso en concreto. Cosa que no sucedió. Entonces, yo voy a hablar de que yo hablé en Twitter de que este documento carece de una motivación. La fundamentación está un poquito amañada, está transgiversada por esta parte de que realmente no tiene la legitimidad del CENACE para asumir este acuerdo, para la elaboración de este acuerdo. Realmente no tiene razón de ser, y están excluyendo a la Comisión Reguladora de Energía. Ya el día de ayer por la noche nos enteramos que fue la Secretaría de Energía que, digamos, por dedazo, por así decirlo, o porque así lo pensó ella, o se le cruzó por la mente, dio la instrucción a los directivos del CENACE, ¿sí? Y yo ahora sí que haciendo un poquito de talacha jurídica, estaba revisando las facultades que tiene la Secretaría de Energía, y hay una facultad que tiene de revisar el sistema eléctrico, pero todo con base a una serie de estudios técnicos y todo lo demás. Entonces, partiendo de la base que un documento de una autoridad administrativa como lo es el CENACE tiene que ir fundado y motivado, y así tienen que ir todos los actos de autoridad que emita cualquier organismo o cualquier ente gubernamental. Esta fundamentación y motivación es un tema que está establecido en el artículo 14 y 16 de la Constitución, ¿sí? Y también en la propia ley del procedimiento administrativo. Entonces, de entrada, la fundamentación, pues estamos hablando de quien emite este documento, no es la correcta. Ya vamos a hablar un poquito del tema de que lo quieren fundar en el acuerdo de la emergencia sanitaria relativa a la pandemia del coronavirus, y también quieren fundarlo en los artículos que ya mencionó, en el artículo que sí, y también asumiéndose el CENACE como controlador. En este caso estamos hablando de una actividad regulatoria, entonces el CENACE es un controlador, no es un regulador. Entonces, de entrada el CENACE no tiene nada que hacer ahí, y ni siquiera podría tener cabida, ¿sí?, la Secretaría de Energía, porque finalmente hay un organismo en medio que es la CRE. Ya después, en la lectura de todo el documento, y vamos a la otra parte que es la motivación, porque finalmente tiene que haber una relación intrínseca entre la ley con los hechos, ¿sí? Y ahí es donde viene la motivación, ¿sí? La fundamentación es lo que está establecido en la ley, y la motivación es lo que vemos en los hechos. Y como lo dijo Monse y como lo dijo Andrea, lo que no pasa a la prueba de la risa es el anexo técnico. El anexo técnico debió haber sido, y digo, yo soy abogado, a mí me ponen un anexo técnico y no le entiendo ni siquiera el título, pero de entrada yo veo este documento que es un anexo técnico de una cuartilla a doble espaciado y en letras Comic Sans tamaño 13. Entonces te das cuenta, dices, no puede ser posible. Un estudio técnico tiene que venir con todo el trabajo que llevan a cabo los ingenieros de ahí del CENACE, que bien sabemos todos que los ingenieros del CENACE son personas sumamente capaces, y digo, por algo están ahí, y finalmente no vemos ningún estudio que respalde estos enunciados que realmente son enunciados políticos que van siguiendo
de la mano lo que establece el presidente Andrés Manuel López Obrador en su proyecto de nación y toda la crítica que ha llevado a las energías renovables. Realmente es un postulado político, no es una cuestión ni siquiera técnica y muchísimo menos jurídica. Entonces, realmente ahí es donde muchos colegas míos dicen, no, es que no establece temporalidades. Bueno, esas cuestiones de forma realmente son intrascendentes. ¿Sí? Lo más importante aquí, y este es el punto toral para muchos colegas, abogados y abogadas, que representan a muchos regulados e inversionistas, este es el punto toral donde deben de enfocarse. En el tema de la motivación, realmente no está motivado ella. Es más, ni siquiera vamos a meternos a la situación de la competencia, porque finalmente es totalmente incompetente el SENACE, y a lo mejor con una buena argucia jurídica, que también la Cuarta Transformación carece de buenos abogados, pudieran hacerlo, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Pudieran de alguna manera tratar de fundar, pero la motivación es espantosa. La verdad es que eso se lo pones a un juez de distrito en materia administrativa, y la verdad es que es más, antes de que termine de leer, ya tiene el proyectista, ya tiene el acuerdo donde te otorgan la suspensión del acto reclamado. Entonces, la verdad, aquí es donde viene este tema de la motivación. Por lo menos debieron haber entregado un estudio técnico de las cargas, de la transmisión, de todos esos temas que ellos están aduciendo que son el verdadero problema, ¿sí? Y bueno, tal vez pasaría, porque finalmente todo este tema de las energías renovables va más allá. Hay un tema de una cuestión metaconstitucional, es decir, que va más allá de la Constitución. Ya estamos hablando de tratados internacionales en materia ambiental, tratados internacionales en materia comercial, de compromisos internacionales de México con el mundo y con otros países, en donde, y ya aquí estamos partiendo a la parte de las consecuencias, qué es lo que pudiera suceder. Ya vimos que jurídicamente el documento, la verdad es que podemos utilizarlo como hojas de reciclaje para dárselas a nuestra tarea, ¿sí? Y ya aquí viene la parte peligrosa. Independientemente de la posibilidad de que existan cortes de energía, de que existan fallas en el sistema, de que existan un chorro de situaciones operativas negativas para el sistema eléctrico nacional, aquí viene el problema de la responsabilidad del servidor público, la responsabilidad de México como Estado ante el mundo, ¿sí? Por los compromisos que tiene firmados. Yo lo comenté en Twitter hace unas horas y hace unos días. Realmente el director del SENACE y el director operativo están asumiendo y están metiéndose en un tema bastante peligroso de responsabilidad administrativa, y vámonos, ya huele a, decimos algunos abogados, ya huele a penacho, ya huele a materia penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente están tomando atribuciones que no les competen, que no tienen, ¿sí? Y vámonos un poquito más allá, ahora sí que hacerlo un poquito más trascendente. La Secretaría de Energía también, al momento que dijo en la ¿cómo se llama?, en la entrevista del día de ayer, ella está asumiendo toda la responsabilidad de este documento, que es flagrantemente violatorio del marco normativo de México y también a nivel internacional. Montse quiere hablar. Dame un segundo, porque para pasar a la segunda parte de todo esto, justamente en mi investigación de todas las mañanas, hay una consultora muy grande, no puedo decir nombres, pero estoy compartiendo mi pantalla, porque justamente hay una consultora muy grande, cual, pues, te da a entender un poco sobre cómo es ese indicador de políticas por país en términos de energías renovables. En cuánto vas a tener remuneraciones por un mecanismo, por contratos, algún incentivo, tipo de política, o hasta que puedas entrar o accesar a la red. Si no pueden ver a México en esta gráfica, es porque está hasta su lado derecho, en el último lugar, ya apareciendo con muchas cosas negativas. Y eso lo veíamos desde el año pasado, en el cual constantemente veíamos que México iba bajando esa atractividad que tenía para invertir en el país,
obviamente con este tipo de acuerdos muchas empresas van a pensar 2 veces en invertir en un proyecto para desarrollar en México. Las mismas empresas que compran energía van a pensar 2 veces porque pues si te limitan la capacidad de entrega de un PPA que tienes y tú tienes un compromiso ambiental con tus clientes, pues tienes una afectación económica también. Y pues cada vez es como si le estuvieran sumando una rayita al tigre y vamos a terminar, yo creo que desapareciendo de esta gráfica. ¿Por qué la compartí? Es para saber su impresión. Hemos platicado un poco sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Nale. A mí me preocupa un tema, y es un tema que digo, ¿por qué parece que nada más estuviera gobernando solo un partido que es Morena? En distintos tweets anteriores me han hecho esa misma pregunta, el de qué se puede mejorar ahorita en este momento en el sector eléctrico mexicano. Desde un cuestionamiento en el que realmente los comisionados de la CRE sean completamente independientes, hasta que el SENACE tenga una figura independiente que debe de ser, pero que tiene que estar reforzada, hasta que no se permitan ese tipo de atropellos en contra de la iniciativa privada. Sabemos que existe la COFECE, pero aún así se siguen haciendo, y por parte del Ejecutivo. La pregunta que le hago a todos es, ¿qué se puede hacer en este momento para que los mismos legisladores, para que los mismos gobernantes puedan evitar que se sigan dando este tipo de atropellos? ¿Y para qué? Para que la misma industria siga adelante, podamos cumplir con nuestras mismas metas de energía renovable que tenemos, con nuestros compromisos internacionales, y no caigamos solamente en un punto de litigios, amparos, y no nos estamos moviendo. Como industria estamos parados completamente, no hay una política energética que realmente impulse las renovables. Entonces, les dejo el piso a quien quiera. Es un cuestionamiento. Creo que ya. A ver, hay varias cosas que decir con tu pregunta. Que solo hay un partido, porque solo hay un partido, porque tiene mayoría y porque para todo efecto práctico, después de este shock que ha sido para todos los mexicanos, sobre todo para los políticos, para todo hay un solo partido. Y hasta en tanto no haya un reacomodo político, eso seguirá siendo así. Ahora, la ley sigue siendo la que es, y lo que hay que hacer es no resignarnos a que México no es un país de leyes, porque eso depende de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues si se tiene que volver litigioso, se tendrá que volver litigioso hasta donde alcance. Porque si los mexicanos nos resignamos a que en México no hay ley y solo hay política, estamos resignándonos a no tener un país. Y a mí me parece que en este momento lo que hay que hacer es cumplir la ley todos. Y como bien dijiste, y se mencionó hace un momento, creo que una de las maneras para subir el costo de estos atropellos es haciéndole ver a los individuos que hay un costo personal en no cumplir con la ley y que hay un costo personal en comprar que estas ideas tienen algún sentido. Y por eso creo que lo más importante, y con eso empecé, es todas estas medidas, ¿para qué son? Para reforzar a CFE como un ente nebuloso y que no tenga consecuencias en la vida de los mexicanos. Si es así, eso tiene un costo. Y tenemos que hacerle ver a los funcionarios que creen que esa es una política pública que cumple con la ley, hay que hacerles ver que no, y que tienen un costo personal al acatar o llevar a cabo políticas que son contrarias a la ley. Porque no nos podemos resignar. La ley es la que es. No es la que alguien quiere porque es poderoso o no es poderoso. La ley es la ley, y hasta en tanto el Congreso, el Senado y los mexicanos no queramos que sea otra ley, hay que cumplir esa. Y los funcionarios públicos tienen que acatar esa ley.
pero eso depende de nosotros, depende de hacer como individuos, como ciudadanos y como empresas. Hay que alzar la voz, usarla y usar la ley y usar todos los mecanismos jurídicos que tengamos a nuestro alcance. O sea, a lo que me refería en el que por qué no se hacen leyes, yo sé que solamente existe ahorita actualmente Morena, que es el único que pues puede tener la mayoría, pero aún así, y yo insisto porque sí, se tiene que tener un recurso legal y están los amparos y muy seguramente la Solmex y la ANDE, así como pasó con los certificados limpios de energía, va a pasar con este mismo acuerdo que se van a amparar. Pero mi pregunta es, hace unos meses vimos que se promocionó una nueva legislación para aumentar de 500 kilowatts a 1 megawatt en la generación distribuida. Y parece que sí, es un mecanismo que va a promover inversión aquí en México, que va a darle más herramientas desde CFE para que pueda gozar de más generación distribuida, hasta para que tenga un crecimiento económico el país y nos acerquemos más hacia los metas que tenemos. ¿Por qué no mismo apuntar por ahí? En el de hacer esas instituciones más fuertes, como la CRE, como el SENACE, como la Secretaría de Educación, como la CENER, y solo nos enfocamos a estar literal apagando los fuegos que está tratando de hacer el gobierno. En algún momento, no es que vayamos a dejar de utilizar las leyes, para eso existen, pero es cansado, y hasta para los mismos inversionistas es cansado estar lidiando con este tipo de cosas cuando no tienes una certidumbre jurídica. Entonces yo siempre he dicho, para tener una certidumbre jurídica necesitas tener buenas leyes. Pero bueno, le dejo, no sé quién más quiere hablar. Quisiera añadir una cosa a esto. Pues menos de año y medio. El problema es que ha sido tan rápido y digamos, veníamos de un proceso de implementación de un cambio de ley, porque bueno, también hubo un cambio de ley y 4 años o 5 años es muy poquito para poderlo implementar. Había muchas cosas que mejorar, el código de red, hay muchas cosas que mejorar. Y en año y medio el objetivo cambió. Y cuando el objetivo cambió, pues todo lo demás se resquebraja, porque además no tienes quien te acompañe para lograr ese objetivo. No tienes los elementos técnicos para lograr el objetivo de, por ejemplo, no quiero inversión privada en energía. Bueno, pues eso digamos, tiene un entramado jurídico, de política pública, de instrucciones. Digamos, hay muchísimas cosas que hacer. Pero si no tienes a la gente que te ayude a hacerlo, pues menos. Entonces, hay una desconexión entre el mensaje y la realidad diaria. Y eso va a tomar tiempo. Y ahí, digamos, el problema más grande es que para poder lograr todas estas cosas o para poder obviar el ruido del gobierno y poder que la iniciativa privada o los consumidores pudieran enfocarse a lo suyo de forma creativa y positiva, necesitarías tener un regulador medianamente cumpliendo sus funciones. Y el gran problema es que eso no pasa. Y ahí es donde está la tragedia. Yo, un poco en línea también con Monse, o sea, yo sí estoy de acuerdo en que se lleve a las consecuencias legales y jurídicas que sean necesarios. O sea, creo que un poco como decía Santiago también, ese anexo técnico es una burla, pero no solamente es creo que es una burla a los inversionistas. Creo que en inversiones que son por miles de millones de dólares, ¿no? Y el hecho de que con esa mano en la cintura y con ese anexo de 2 páginas que de técnico no tiene absolutamente nada, se pueda frenar las legítimas expectativas de los inversionistas, habla de poca certidumbre jurídica. Y creo que eso merece, como mexicanos y como inversionistas y como parte del sector, la verdad, apoyar que se lleve a las consecuencias últimas para poner un freno. Creo que no es la primera vez, o sea, creo que hemos sido un sector bastante pateado, y el hecho de alzar la voz y de meternos a un litigio, digo, como país, a lo mejor en el corto plazo puede tener consecuencias nuevamente de nuestra calificación crediticia, etcétera, pero creo que a la larga, digo, todavía nos quedan unos cuantos años de sexenio, entonces, pues yo lo vería como lo que es, ¿no? Y un poco apelar a las pocas instituciones que no han sido transgredidas y que siguen vivas para hacer valer el Estado de Derecho, porque si no, creo que
ya ni siquiera el sector. Creo que como mexicanos vivimos en un autoritarismo puro que pues es preocupante. Es muy rápido. Hay un asunto conceptual aquí muy fuerte. Alguna de las mejores descripciones que he visto de la función de por qué las naciones que triunfan, hay una serie de asuntos que en una conferencia, por cierto, de Macario que nos dijo, en esta de representar el liberalismo, en el que tienes un Estado fuerte, pero bien acotado por la ley, además un Estado responsable ante los ciudadanos y una ciudadanía empoderada. El problema es que aquí primero tenemos que pensar de qué venimos. Si venimos de una sociedad que era un consumidor, ni siquiera un consumidor, yo diría un pagador de impuesto por electricidad de forma pasiva, y difícilmente vas a sacarlo de esa comodidad. Creo que es la lucha de Paul Alejandro y de Uno Energía, y es algo que aplaudo, pero difícilmente lo veo eso, y difícilmente se logró permear ese concepto a la población en el momento de la reforma energética. ¿Qué era lo que buscaba hacer la reforma energética? Tener a un Estado regulador, pero acotado por la ley, a gente que pudiera invertir y a gente que fuera un consumidor que comprara y que exigiera en el marco de las reglas que tenía, ¿no? Entonces creo que hay un asunto bastante complicado, bastante complejo. El mexicano no está acostumbrado a que la ley sea la ley. Aquí le decimos buena onda al que omite aplicarnos la ley, y en realidad creo que la reforma buscaba también un cambio conceptual en el mexicano que no se logró, y pues yo me iría, para ya pasarle la bola a Santiago, yo me iría ahí por una más drástica. Sí, ya hay muchísimas responsabilidades penales de funcionarios que no han hecho las cosas como deberían, y mientras ellos no vean que está en riesgo ellos personalmente como servidores públicos, difícilmente van a cambiar, porque todo lo ven con una impunidad brutal, ¿no? Y el desprecio a la ley en este gobierno es pan nuestro de todos los días. No digo que los anteriores hayan sido buenos, pero no había visto yo un descaro de este tamaño, ¿no? Pues mire, yo creo que para responder un poquito a la pregunta que habías planteado de, bueno, ¿qué podemos hacer contextualizando todo, bueno, dentro de este contexto más bien de esta situación del gobierno de la Cuarta Transformación y todo eso? Yo en lo particular, y porque finalmente de alguna manera yo estoy aquí de metiche, porque finalmente mi core business es hidrocarburos, pero yo he visto el marco regulatorio, el marco normativo del mercado eléctrico, y la verdad es que voltean a ver a hidrocarburos, ustedes están en la gloria. Realmente aquí yo me voy a pegar a lo que dice Monse. Hay derecho, hay leyes, ¿sí? Y hay forma de hacer justicia, y es algo que yo le comenté a mis gasolineros cuando ganó López Obrador en el 2018. Yo les dije, agárrense, esto va a cambiar, ¿sí? Esto va a cambiar, vienen con todo. Y finalmente también ahí es a donde yo quiero agarrar esto, lo quiero acotar de dos formas. Uno, desde el punto de vista que decía Monse, de que hay derecho, hay leyes y hay forma de combatirlo, ¿sí? Y la parte que comentábamos precisamente contigo, Eli, y con Paul en alguna ocasión, es un tema de comunicación, ¿sí? Aquí es un tema de comunicación muy importante. Tenemos un marco normativo, tenemos una constitución política, tenemos ley de la industria eléctrica, tenemos ley de hidrocarburos, tenemos ley de todo, miles de normas, cientos de disposiciones administrativas de carácter general, 1000 cosas. Tenemos juzgados de distrito, tenemos ahorita un regulador que el regulador está copado, es un regulador inoperante, pero aún así, como yo lo digo como abogado, back to basics, vámonos a lo, ¿cómo se llama? A lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que tenemos? Si no tenemos ese acompañamiento que dice Monse, que tendría que ser la Comisión Reguladora de Energía,
para mí como regulado y también como consumidor, porque finalmente la CRE trabaja no nada más para los regulados, también trabaja para el consumidor, trabaja para nosotros, y eso es algo que también no hemos entendido. ¿Pero por qué no lo entendemos? Por el tema que comentaba Paul, ¿sí? El que comentábamos con Paul, el de la comunicación. No hay una correcta comunicación, no hay una forma. Es más, no hay comunicación, porque teóricamente la comunicación es llevar un mensaje de un punto A a un punto B con un ¿cómo se llama? Con un mecanismo. En algún momento ese mecanismo se rompe y no llega el mensaje a nuestro interlocutor, que tendría que ser el consumidor y el regulado. Y yo creo que esa es la idea de este tipo de ejercicios. Hacerle entender al inversionista, al regulado, concientizarlo. No tenemos CRE. El SENACE va a operar en tu contra, la CRE también va a operar en tu contra, CENER va a operar en tu contra, pero tienes algo, compadre, ¿sí? Y comadre, tenemos algo, ¿qué se llama? La ley, tenemos juzgados. Oye, pero es que no nos gusta meternos en pleitos, ese es el eterno pleito del empresario. Es que voy a quedar mal con el presidente, es que voy a quedar mal con el secretario, ¿y eso qué? O sea, es tu inversión, es tu dinero, es tu trabajo, son el trabajo de cientos de familias que les das chamba, ¿sí? Y aparte tienes la forma, porque ya lo vimos, con los certificados de energías limpias se dieron los fallos favorables al consumidor y también al regulado. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Aún hay un poquito de ese tema de legalidad en el Poder Judicial de la Federación. Digan lo que digan, lo hay todavía. Y yo siempre se los digo, tanto se los digo a los amigos de hidrocarburos, como se los digo ahora a ustedes eléctricos. Tenemos leyes, tenemos forma de sacar adelante, y yo siempre pongo el ejemplo de los certificados de energía limpias, que la verdad, hay una felicitación enorme a los abogados que llevaron esos amparos, porque la verdad sacaron el barco a flote, y ahorita, al día de hoy, se sigue trabajando. Incluso creo la semana pasada se terminó la consulta pública. Entonces, tenemos forma todavía de revertir. ¿Cuál es la manera de darle salida a las inversiones? Hablar con a todos los que proyectan las inversiones, decirles, ¿sabes qué? Métele un poquito de riesgo al tema litigioso, ¿sí? Le vas a tener que invertir un poquito ahí. ¿Qué le vas a invertir? Tiempo y dinero, pero van a salir adelante las cosas. Y obviamente tienes que utilizar, los profesionistas especializados para esto, ¿sí? No puedes también agarrar al hijo de vecino o al sobrino de la prima que está estudiando Derecho en la nocturna para ponerlo a litigar uno de estos asuntos. Digo, estamos hablando de inversiones de 200 millones, 300, 400 millones de dólares, no se los vas a dar a cualquier hijo de vecino. Entonces, en ese sentido, ahí es donde respondiendo un poquito a tu pregunta, concientizar al regulado en este sentido de que hay salida, que podrás tener a Andrés Manuel López Obrador y a 1,000 personas más, y pon el nombre que quieras, el partido que quieras. Siempre habrá cosas adversas. Finalmente, el marco regulatorio es bueno, ¿sí? Decimos nosotros como seres humanos, somos muy exigentes y decimos, no, es que la ley está mal. No, a ver, espérame, la ley es una creación humana y es imperfecta, punto, ¿sí? O sea, no es perfectible, porque finalmente, aparte, estas son leyes que atienden al mercado, y el mercado cambia. Ahorita está de una forma, mañana está de otra, ¿sí? Hoy se usan gasolinas, mañana se va a usar hidrógeno. Entonces, el paradigma va a cambiar en cualquier momento, y obviamente las leyes pues, se van a dejar de ser perfectas, van a dejar de ser funcionales y tienen que cambiar. Entonces, ante este paradigma en donde de aquí a 2021, que no sabemos qué carambas vaya a pasar, ¿sí? Tenemos que concientizar, y de aquí a 2024 hacerle esa pequeña acotación al regulado de que, bueno, vas a tener que pelear, mano, no hay de otra. Si quieres que salgan adelante tus proyectos, vas a tener que pelear. Sí, como dice Andrea, va a afectar a México como Estado-nación, como riesgo país. Sí, claro, lo va a afectar, pero ni modo, ese es nuestro contexto, ¿sí? Y aquí es donde también debemos y me gustaría ahí aventarle un poquito la bola a Paul, en el tema de concientizar también al consumidor, ¿sí? Hablaba Víctor de un tema de cómo se llama, de que éramos pagadores pasivos de impuestos, ¿sí? Ahora también hay que decirle a la ciudadanía, al consumidor, oye, ¿sabes qué, mano? Este acuerdo te está haciendo daño. Te va a enfermar porque está haciendo a un lado a la eólica, a la solar, a las renovables en sí, y te están metiendo azufre por los pulmones, compadre.
te va a enfermar, te va a matar, ¿sí? Por principio de cuentas. Y aparte, le va a dar en la torre a tu país, en la torre en materia económica. ¿Por qué? Porque finalmente el futuro son las renovables. Entonces, si el futuro son las renovables, a ti como consumidor te están haciendo pagar, te están obligando a pagar más cara por tu energía que consumes, ¿sí? Entonces, llevarle ese mensaje, porque también finalmente el consumidor, bajo el esquema del marco normativo actual, también puede accionar. No podemos esperarnos también a que el regulador haga algo, sino que también jurídicamente el consumidor tiene el poder y la facultad de poder llegar a los tribunales y decir, oye, ¿sabes qué, juez? Me están haciendo daño con este acuerdo, ¿sí? En materia ambiental, en materia económica, y me quieren hacer pagar más caro mi recibo de luz. Tan, así de sencillo. Entonces, contestando ya para concluir esta parte y pasarle la bolita a Paul, sí tenemos la manera, nada más que nos va a costar un poquito más de trabajo, y hay que concientizarnos. Es un tema de comunicación y un tema de ejercicio legal. Tenemos una pregunta que nuestro buen compañero Arturo nos está pidiendo un poco la palabra para darle también un giro y permitir un poco de participación. Arturo, cuéntanos. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitarlos, la verdad, un tino el panel de expositores, las y los expositores brillantes. Y Tomás, estoy escuchando con mucha atención los argumentos y sobre todo el tono de la conversación, y me llama mucho la atención esta parte de descontento, de desilusión con respecto a la autoridad. Y desde el otro lado de la cancha, de repente uno entiende la desilusión, el contrasentido, y en este sentido me gustaría preguntarles a los panelistas, o probablemente a Andrea, porque me llamó la atención uno de los argumentos que dijo al principio con respecto a que el sector energético puede ser un sector que puede ayudar a salir de la crisis económica a México. Y en este sentido me gustaría preguntarle qué argumentos o qué se podría hacer tomando en cuenta la parte ideológica del gobierno, qué se podría hacer de manera pragmática para mejorar la interlocución entre el gobierno y los empresarios y para hacer del sector energético un motor de crecimiento económico. Pues mira, digo, yo haría dos cosas. Entonces creo que lo primero que haría sería reactivar las subastas. Creo que las subastas son el mecanismo de compra más grande de electricidad que tiene CFE, y quien al final se beneficia de esos precios bajos son los usuarios finales. ¿Qué usuario final se va a querer mover si CFE tiene los precios más competitivos? Los volúmenes que compra CFE en la subasta no son comprados por ningún otro usuario. O sea, por más grande que sea o por más, o son suministradores de servicios calificados, por muchos usuarios grandes que tenga, no compra esos volúmenes. Entonces, creo que, digo, te estás diciendo, o sea, entonces, ¿cómo hacerlos cambiar de parecer? Híjole, creo que, no sé, me encantaría saber y apelar a la razón. Creo que hay poco de razón en este gobierno y en este sexenio, pero eso, o sea, ¿qué haría yo o dónde veo yo que se podría beneficiar a CFE e incluso seguir con la misma línea discursiva que ha seguido el gobierno, ¿no? Que es fortalecer a CFE y a Pemex? Pues fortalécelo a través de los mejores mecanismos de compra. ¿Cuál es? La subasta, ¿no? Uno. Y dos, a lo mejor otra cosa que haría es, si hoy o sea, CFE es dueña de la red de transmisión y distribución y no hay dinero para invertir, abre la inversión privada. Quien va a dar un mejor servicio va a ser la CFE. O sea, como fortalecer las instituciones que sí existen, incluso usando la iniciativa privada. O sea, usando la iniciativa privada, usando el dinero de la iniciativa privada para fortalecer a las empresas productivas del Estado. Y no al revés, no, o sea, como que en esta ecuación perdemos todo. Pierde CFE, pierden los privados y perdemos los usuarios finales. Entonces, como que no entiendo, me encantaría entender la lógica detrás. Creo que no hay razón y no hay argumentos lógicos. O sea, de 2010 al primer semestre de 2019 se habían invertido casi 23 mil millones de dólares en el país en el sector de renovables, en capacidad renovable.
creo que ahorita yo estaría, si fuera presidente y viendo ahorita cómo están las cosas, ¿no? Somos un país atractivo porque tenemos una reciente reforma energética. Todos somos un país súper atractivo por la enorme cantidad de recursos naturales. Estaría viendo cómo atraer más de estos inversionistas, ¿no? Y no ahuyentarlos. Generar más empleo, derrama económica, en fin. Y creo que es un círculo virtuoso, ¿no? Tú inviertes mejor o compras energía más barata y atraes mayor producción, atraes mayor manufactura. Los precios de electricidad se te suben, la incertidumbre entre inversionistas cae, pues no solo el sector eléctrico, sino que se van a empezar a ir muchos otros manufactureros e industriales a otros lugares en el que el precio sea más competitivo y en el que haya mayor certidumbre regulatoria. Creo que aquí hay un punto muy esencial. La situación sería diferente, vamos a suponer que no a través de las subastas, porque están peleados con las subastas este gobierno, pero la situación hubiera sido diferente hoy en día si la CFE hubiera invertido desde el 2018 en adquisición, por decirlo tal cual así, porque si no le gusta comprar energía, puede comprar plantas, y hay plantas a la venta que ya están operando y que están actualmente generando ingresos. Tiene opciones para comprar las plantas. Bueno, sería diferente la situación de la CFE con una matriz mayor diversificada, sin tomar en cuenta la parte de las subastas, pero sí ellos teniendo generación propia realmente significativa dentro de su matriz de energía renovable. Claro, algo súper interesante de lo que mencionaste es eso, ¿no? O sea, el anexo técnico, básicamente esto, pausar la solar y la eólica, lo están haciendo para garantizar la confiabilidad del sistema, ¿no? Entonces, algo muy chistoso es como que justamente, bueno, uno, la penetración de la eólica y la solar en México apenas es del 11%. Es súper baja la penetración, o sea, no... Y existe una cosa que se llama servicios conexos, que es un mecanismo justo para buscar la confiabilidad de la red, y los tenemos y operan en nuestro país. Entonces, ahí es medio contradictorio. Otra cosa es justo una de las estrategias que han seguido muchos países o que se toman a nivel técnico para garantizar la confiabilidad de la red mientras van subiendo la participación de las renovables, es este tema que tú mencionas de mayor diversidad de la red. Entonces, lo que buscan los países es mucha mayor diversidad de tecnologías, muchas plantas en muchas regiones, para poder, entre más plantas, mayores tecnologías y en más regiones, más fácil se vuelve controlar esos desbalances del sistema, ¿no? Entonces, pues es curioso aquí, no sé, aparte no sé por qué la guerra frontal contra renovables, como tú bien dices, pues CFE que adquiera renovables, no tendríamos por qué pelearnos con las renovables, CFE pudiera tener o tiene plantas renovables, no es una opinión. Hay una muy buena pregunta, para cambiar un poco de tema también, que hizo Gilberto García, y menciona, y esto está un poco complejo porque parte del acuerdo es que las plantas que estaban en pruebas preoperativas van a parar completamente y ya no pueden conectarse completamente a la red. Y ellos mencionan, y para entender un poco la pregunta, ¿qué riesgo incurren en causar una falla real en la red durante pruebas de puesta en marcha? A ver, si entiendo a lo mejor un poco la pregunta, va más aunado para un tema de que si estas pruebas preoperativas afectaban tal cual o per se el sistema. A lo mejor, no sé si Paul puede ayudarnos a completar esa pregunta, pero dentro de mi entendimiento es un no. Unas pruebas preoperativas no creo que afecten tal cual a la operación del mercado, porque pues obviamente el SENACE sabe en ese momento que van a entrar esas plantas a hacer las pruebas existentes en la red. Se toman las precauciones para que justamente por esa intermitencia que pueden generar al inicio de esas pruebas preoperativas no tenga una mayor afectación en la red. Y por eso son pruebas preoperativas. ¿Para qué? Para que en el momento que entren en puesta en marcha no tenga ninguna afectación dentro de la red. Es uno de los puntos que no se tocó. La medida es general y el acuerdo habla de daños en puntos específicos de la red. Perdón que me adelanté, Paul.
si hubo daños o hubo problemas en zonas específicas de la red, se podrían atender problemas en zonas específicas de la red, se pudo haber generado algunos operativos como seguramente se hace cuando se van a entrar a pruebas, y no tenías por qué generalizar el estado de excepción en toda la red. Creo que es un punto inicial. Dos, que puede generar problemas a la red, las pruebas, sí lo pueden hacer, por eso son pruebas, justamente. O sea, tampoco es que no haya ningún riesgo, hay un riesgo, por eso se hacen las pruebas, por eso tienen un protocolo. Sí hay el riesgo, pero lo que haces es aislar el riesgo, y siempre tienes que aislar el riesgo. O sea, siempre tiene que estar aislando los riesgos, porque además las pruebas no son el único tipo de riesgo que tiene la red. Siempre, por eso hay estados de alerta o de emergencia en los propios protocolos de SENACE, ¿no? Elia, nada más quizá para comentarle, la idea de este pequeño foro era un poquito más para no iniciados, platicar un poco más términos generales. Veo que hay mucho interés de meternos a temas más específicos, a cuestiones técnicas. De hecho, han hecho buenas recomendaciones. Yo te propondría, Elia, hacer un contacto con algunos de ellos, como el doctor Llamas, platicar y hacer alguna segunda interacción más técnica para quizá aquellos que tienen dudas más específicas de lo que pudiera interpretarse. Pero digamos, hasta aquí el alcance es un poquito más para no iniciados, porque no todos, digamos, nos estamos quedando un poquito más en la parte de arriba para explicar un poco más bien estos temas. Y quizá quizá voy a cambiar un poquito de tono, mover un poquito a lo que estaba diciendo Arturo, y creo que es importante. Si bien es cierto que este es un cambio de administración, una nueva administración tiene todo el derecho de establecer una política energética diferente, cambiar el rumbo en la medida que quiera, está bien. Simplemente tienen que correr con el costo político de hacer una reforma energética. Si no les gusta la reforma como está, si no les gusta la CREP cómo se compone, el SENACE no les gusta Independiente y quiere regresarse a CFE, si no les gustan las subastas, si no les gustan los privados, o sea, todo esto, si quieren establecer un porcentaje 54-46 fijo y que COFECE diga sale palomeado, pues hay que cambiar la ley. No se puede estar gobernando a través de oficios. Esto ya pasó con los CELS, igual, a través de mi poder como determinar la política energética. Ahí sí había un espacio en la ley de la industria eléctrica para que la CENER pudiera interpretar, que podía darle, digamos, de manera retroactiva, lo cual no me parece, pero así determinó que podía darle CELS a las plantas de CFE que son renovables, como las hidro. No era el sentido ese, y no es el sentido tampoco. El oficio que está mandando CENER no es perder en sí el problema de esto, como ya lo determinó la secretaria, no es en sí si es correcto o no es incorrecto, si se podía, si teníamos un poquito más de límites o márgenes. El tema es de fondo que se está teniendo una posición frontal, no abierta al diálogo, y eso es lo que a mí me preocuparía, Arturo, de lo que plantea, porque no es que, digamos, los empresarios, los ciudadanos o los consumidores no queramos tener más diálogo con la autoridad, es que realmente la autoridad está en una postura de no al diálogo. Digamos, si esto lo hubieran puesto a consulta con todas las personas, si hubiéramos platicado esto, a lo mejor hubiéramos llegado antes de tener esto, a llegar a algunos límites, a encontrar la manera incluso de que las renovables pudieran pues no sé, por causa de fuerza mayor, extender sus periodos de prueba o hacer los periodos de pruebas en momentos donde la demanda no sea tan baja, digamos fines de semana. No lo tengo idea, pero el tema es que se está obviando esto y se están metiendo goles. Esto si nos enteramos es porque realmente el viernes en la noche salió. El viernes fue un día inhábil, para los que no lo tengan en cuenta. No, era un gol. Si ahí se dieron cuenta algunos y empezamos a moverlo en redes, es porque realmente nos enteramos que había salido esto, pero para muchos fue el sabadazo, nosotros ni siquiera nos enteramos hasta el sábado lo que había pasado, y algunos empezaron a enterar el sábado, domingo y hasta el lunes. Las primeras reuniones de los gremios empezaron el lunes. Entonces estamos hablando de que esto no es a debate, no está sujeto a debate, no hay una relación entre pares. Es decir, el gobierno está diseñando una política energética basada en incluso hasta en la idea de 1960 con Adolfo López Mateos, de tener otra vez una nacionalización de la industria eléctrica. En eso está pensando, y otra vez tenemos una meta volumétrica. Eric, que está por aquí, según veo en un chat,
esto ya nos llevó a problemas en el sector de hidrocarburos, tener metas volumétricas en el sector de hidrocarburos, producir más solo por producir más y refinar más solo por refinar más. Lo mismo aquí, generar solamente por generar más o por tener un número fijo, 54%, y que el resto debe tener 46% sin importar lo que esté pasando, nos va a llevar a que no tengamos realmente un sector que nos beneficie a todos como mexicanos. Simplemente vamos a tener un sector que se va a polarizar cada vez más. Entonces, este gobierno tiene todo el derecho de hacer los cambios que quiera, simplemente tienen que estar en el marco de la ley. Aquí Santiago me corregirá si no, y debe estar en el marco de la ley, digamos, fundado y motivado, y las decisiones no se pueden tomar así, porque independientemente de que esta sea una emergencia sanitaria, no es un estado de emergencia, no se están extinguiendo ninguna garantía individual, no se están extinguiendo los mecanismos de defensa y no se están extinguiendo nada, o sea, realmente situaciones que impidan. E incluso ahorita hablábamos de la demanda. Esto no es algo que no se haya visto. El 25 de diciembre, el 1 de enero son situaciones muy similares a las que estamos viendo ahorita. Son momentos de baja demanda, donde incluso las solares a veces se les ponen restricciones de despacho, no pueden salir o tienen este curtailment para que no puedan inyectar más energía a la red que está en exceso. Entonces estamos viviendo una situación igual. ¿Por qué se necesitaba este cheque en blanco, entregarle estas facultades? Porque se comunicó la CNER sin considerar la CRE. Eso es lo que no se está entendiendo. Yo quiero agregar una cosa y creo que en parte contesta tu pregunta de por qué no estamos teniendo un diálogo y por qué hay estas diferencias y qué podríamos hacer para convencerlos. El problema es de fondo, es de entendimiento de, uno, cuál es el objetivo, y dos, yo me atrevería a decir, del contexto de la energía en la actualidad. Yo creo que no lo entienden, y no es por mala fe, o sea, simplemente no lo entienden. El tema de la transición energética les es absolutamente ajeno. El lugar de México en el contexto energético también les es muy ajeno. Y creo que como el objetivo no es brindar energía barata a los mexicanos o a precios competitivos para que eso sea un motor en términos de la competitividad nacional, como ese no es el objetivo, y el objetivo es fortalecer a las empresas del Estado. Por eso hay esta desconexión y por eso nos cuesta tanto trabajo entender la racionalidad detrás de esto, porque no existe. O sea, y no es que sean irracionales, lo que pasa es que su función objetivo, o digamos, lo que están tratando de lograr es distinto de lo que nosotros creemos o entendemos que debería ser la energía para un país. O sea, la energía para un país te da competitividad para hacer otras cosas. Hace que un país pueda crecer mejor y más limpio. Hace que haya innovación tecnológica para poder hacerle frente al cambio climático y que eso beneficie a los consumidores y a los ciudadanos. Ese no es la función objetivo, y es fortalecer a las empresas del Estado. ¿Cómo las fortaleces? Digo, también creo que se están equivocando en la forma de fortalecerlas, porque de hecho, y es una cosa que me atrevería a decir casi poética, que muy probablemente durante su tiempo, al tratar de fortalecerlas, las quiebren. Cosas que nosotros, tratando de tener mercados y tratando de hacer el sector energético competitivo, nunca se nos hubiera ocurrido poder pensar en Pemex y CFE quebrados no funcionales. Quizá eso es lo que va a pasar, porque le estás pidiendo a las empresas del Estado algo que no te pueden dar, porque es insostenible, porque el costo de generación y el costo de producción va más allá de lo que un país puede hacer por sí mismo. Y por eso Andrea y les menciona lo fácil que sería poder tener un sector energético competitivo y que pudiera crear inversión, y que eso nos ayudara no solo a crecer al 2%, sino crecer al 6%, o cuando menos, no de crecer en un ambiente post-COVID. Eso ya se nos fue. Porque ¿quién en su sano juicio va a apostar dinero a un país que te está diciendo que te vayas?
no solo a la inversión extranjera, sino a la nacional. Porque todo esto es un atentado contra la certidumbre de decidir por libertad del ciudadano a qué te quieres dedicar. ¿Por qué no puedo invertir en una planta de energía eléctrica? ¿Dónde dice 4654? Eso no existe. ¿Por qué no puedo, si tengo mi permiso, si soy un tipo operativamente eficiente, por qué no puedo inyectar energía a la red si es más barata y eso beneficia a los mexicanos? ¿Por qué no? ¿Porque CFE lo quiere hacer? El problema es que de aquí a que ese discurso en términos de las consecuencias que va a tener sobre las finanzas, no solo públicas, primero de CFE y después de las finanzas públicas, cuando hayan logrado entender el impacto destructivo de esto, va a ser demasiado tarde porque nadie va a querer invertir en nuestro país. Y fíjate, Montse, también abonando lo que comentas, también CFE podría incrementar su inversión. Digo, no hay dinero, pero... ¿Pero con qué? Es que no es sustentable. No, lo que quiero decir es que la ley no te dice que no establece un mínimo, ¿no? De 54, podría ser 60 si tuviera todo el dinero del mundo. No lo tenemos, es el tema. Y aquí quiero hacer un comentario que decía Víctor, bien interesante, que es, ¿saben? Este año CFE Transmisión duplicó sus ganancias en 2019. Duplicó sus ganancias de acuerdo a la cuenta pública. Eso significa que esto que ha dicho que no le alcanza, que no alcanza a cubrir, que los privados no le pagan, eso no es cierto. Realmente lo que se requiere es poner ahora sí una tarifa que tenga que ver con 3-4 cosas que siempre se le olvida que tiene que hacer el transportista, que es, sí, operación y mantenimiento, pero también es modernización, ampliación y nueva inversión en la red. De eso se tiene que pagar. Perdón que te interrumpa, pero la tarifa de transmisión aumentó 20%. Más. Hoy no hay insuficiencia tarifaria, que durante toda la época que a mí me tocó ver esos números, había una insuficiencia tarifaria muy fuerte. Sí, eran ineficientes, lo que quieras. Hoy eso no existe. Ya no hay ineficiencia tarifaria. Y ese es el negocio, ahí sí hay monopolio, ahí sí donde deberías concentrarte, en lugar de estar peleando en las plantas y la generación. Yo creo que si estamos hablando, y nos decía Natalia aquí en el chat, de una debilidad en la red, pues bueno, ya tuviste varios años para planear, varios años para pensar cuáles son las obras que se requieren. Entonces, ¿por qué en lugar de concentrarnos en cuántas plantas hay que poner, que las pongan los privados, que las pongan las subastas, pero entonces ver cuáles son los refuerzos de red que se tienen que hacer? Y aquí bien importantísimo, creo que algo que siempre ha quedado un poquito en el olvido es las DACs de aportaciones. Hasta ahorita no queda claro cómo yo me beneficio si pongo una red de 74 kilómetros, como lo hizo una planta de generación allá en Monterrey, puso una línea de 74 kilómetros, ¿cómo recupero yo esa inversión que fueron más o menos $1 millón por kilómetro, $1 millón, si no me lo reconoces en mi tarifa de transmisión? Entonces está muy difícil porque no queda claro cuál es la relación de esta inversión con la recuperación de costos. Para no pasarnos de nuestro tiempo, 2 minutos. Comentarios finales. Empezamos por el último. Víctor. Ok, comentario final. Creo que tenemos que empezar a dar pasos a la parte legal. Hay una parte interesante que estaba revisando hace un rato y no es conclusión, pero parece ser que en realidad no hubo una caída del consumo. Habrá que revisarlo y eso terminaría por tirar completamente esto. Y sí, qué miedo de no saber, no fecha, porque dijo ella que no, dijo la secretaria de Energía que no puede dar fecha de retorno. Entendemos que no puede dar fecha de retorno. Lo que debería de dar son características técnicas del retorno, y es lo que no tenemos. Y muchas gracias a todos por su participación. Estuvimos al tope y muchas gracias. Espérame, todavía no acabamos. Todavía no lo de mi parte. Santiago. Bueno, como conclusión, pues digo, el entorno es poco favorable para el país como tal. Los compromisos internacionales se van a terminar comiendo a México. Yo ya no abundé en el tema del TEMEC, pero la verdad es que muchos de los inversionistas son de origen estadounidense, contratos elevados a nivel internacional. La situación ahí respecto al capítulo 22 y al capítulo 31 del TEMEC van a estar interesantes, ¿eh? Entonces, vamos a tener que estar
muy atentos a qué es lo que va a suceder, porque finalmente las armas, tanto los regulados como la sociedad jurídicas, las tenemos. ¿Sí? Nada más que es cuestión de ver qué va a suceder en los próximos 15 días, o bueno, 10 días, porque finalmente es el plazo que tenemos para la primera línea de acción, que es el amparo. Y las otras entidades todavía tienen, según las reglas del TEMEC, pues todavía unos días un poquito más para pensarle. Entonces, hay que ver ese tema porque al final del día, estos conflictos también van a repercutir en la calificación del soberano. Entonces, vamos a verlo, va a estar interesante. Finalmente tenemos, como ciudadanos, como consumidores, como regulados, tenemos con qué defendernos. Esa es la conclusión. El documento es totalmente ilegal y bueno, finalmente esa sería la conclusión que yo le daría. Y como yo digo coloquialmente, hay con queso las enchiladas, nada más que hay que saber cómo prepararlas. Entonces, con eso cierro mi participación. Yo agradezco mucho y de igual manera estoy muy contento porque hoy tuvimos calle llena. Gracias, Santiago. Paul. Pues nada más recordar que sí nos llevamos una tarea. A mí me quedé con mucho interés de llevar este tema más allá del plano social, económico, legal, al tema técnico, ¿no? Es decir, a ver cómo me afecta, si esto tiene un efecto en toda la reserva primaria, si esto tiene un efecto en todos los nodos, si esto tiene un efecto. Aquí ya Gilberto, Natalia y algunas de Fidel, unas otras personas nos han comentado esto, entonces creo que eso fue una tarea muy interesante para platicar ahora sí del follow-up, de qué sigue para hablar de estos temas técnicos. Para entonces cerrar el tema político, económico, regulatorio, yo nada más diría, pues eso, ¿no? Claridad en la situación, qué es lo que se está pidiendo y no quita nada al SENACE salir a declarar que lo que estoy diciendo es esto y esto significa y esto es lo que voy a hacer y va a durar hasta tal tiempo, porque eso no ha quedado claro. Y entonces, sí, dice durante la emergencia, pero ¿qué pasa si no se recupera la demanda más allá de la emergencia, ¿no? Entonces, podemos ver otro oficio que dice mientras dure la demanda más abajo de tanto. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que cambiar. Muchísimas gracias por la invitación, Elie, y a todos ustedes. Y por favor, echen las preguntas, aquí estamos. Claro que sí. Muchas gracias, Paul. Andrea, último comentario. Pues creo que mi conclusión es, esto no es el primer golpe que recibe el sector y un poco pues apelar a la creatividad y al amor por el país que tenemos todos los que estamos aquí, al menos a los que conozco, y a seguir siendo creativos para encontrar formas de negocio en el sector, en renovables, que impulsen la economía y como decía, que siga creciendo todo a pesar de, ¿no? Creo que esto, Elia, como lo mencionabas al principio, quizás abre la oportunidad para más generación en sitio, sobre todo si se sube Omega. Esto abre la puerta a abasto aislado. Entonces, creo que formas hay. Creo que como mexicanos somos muy creativos y siempre encontramos la forma. Para muestra el autoabastecimiento y todos los socios autoabastecidos que existen actualmente en el país. Entonces, pues a usar los mecanismos legales y también a ser resilientes. Gracias, Andrea. Monse, por último. Bueno, yo agradecerles por poder platicar de estas cosas que son lo que más me gusta y que había dejado de hacer durante un tiempo. Yo creo que hay que incrementar el costo de tomar malas decisiones para el gobierno. Hay que documentar por qué son malas decisiones y hay que seguir porque todos los plazos se cumplen. Ahorita parece como el fin del mundo, pero va a pasar. Se van a equivocar, se van a raspar, se van a caer y después tenemos que seguir ahí. Y todos los plazos se cumplen significa para todo el mundo. Y los errores que se cometieron antes se tienen que mejorar y estos también tendrán que aprender de sus errores. El problema es el costo y para tratar de que el costo no sea tan alto para los mexicanos, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Desde la trinchera que sea, sin dejar de hacer lo que toca. Y en este caso es documentar, pelear, enfrentar y demostrar que no funciona para los mexicanos. Muchas gracias, Monse. Pues llegamos al final, nos pasamos por un minuto, pero muchas gracias a todos por seguirnos.
en esta conversación. Como reflexión final, y a lo mejor algo que mencionaba Andrea, somos una industria muy resiliente, vamos a aguantar otro embate por parte del gobierno. No podemos quedarnos con las manos cruzadas viendo ver a nuestro mundo casi siendo consumido por las energías fósiles. Entonces tenemos que seguir trabajando con ello. Hace sentido y yo creo que nos van a seguir viendo muy pronto por estos canales. Los invitamos a que nos sigan en Spotify, en YouTube, y los mantendremos al tanto de futuras transmisiones que tengamos. Muchísimas gracias a todos.